instituciones, no existía el Estado. Así se encuentra el Ecuador cuando llega la Revolución Ciudadana al poder. Por supuesto. Primero, hablando del libro, está la primera edición y uno siempre pasa vergüenza con la primera edición. Esta es de 2009. Sí, esta es de pasta dura. Ya hay 4 o 5 ediciones, creo que se está preparando la nueva. Y bueno, hay muchas más precisiones y arreglos en el libro. Pero creo que es un libro bastante informativo, bastante útil, como tú dices. Nos indica de dónde venimos. Y mira, ojalá entendamos lo que fue el neoliberalismo en Ecuador y América Latina. No solo fue una crisis económica que produjo crisis sociales, fue una crisis política, se atentó contra la democracia, nos decían lo que teníamos que hacer, no importa lo que el pueblo ordenara en las urnas, era lo que decía el Fondo Monetario, el Banco Mundial, una crisis de soberanía. Adoptamos pasivamente las recetas y América Latina fue la región que más rápidamente y más profundamente realizó los ajustes estructurales en función de las recetas del consenso de Washington, consenso le llamaban. Y nunca participamos los latinoamericanos, era el consenso entre la burocracia internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero también fue una crisis de líderes, no había nadie que se parara, que dijera esto no es posible, que resistiera el imperialismo económico, el neocolonialismo. Y fue una crisis de ideas, al menos con el modelo de desarrollo por medio de industrialización sustitutiva de importaciones, había pensamiento latinoamericano, la escuela estructuralista, Raúl Prebisch, y de hecho las ideas no eran malas, fueron mal aplicadas. El modelo era el correcto. Por ahí tal vez algunos errores teóricos, querer hacer una sustitución across the table, como dicen los gringos, total, cuando tú tienes que hacer sustitución en lo que eres competitivo, tampoco competitivo ahora, ¿no? Ventajas competitivas dinámicas en el tiempo, pero detalles que se podían corregir. Pero básicamente fue mal aplicado el modelo, pero al menos era pensamiento propio. O sea, en los 90, inicios del siglo XXI, fue una crisis económica, social, política, de soberanía, de dignidad, y de líderes y de pensamiento. Y en el caso ecuatoriano, para colmo, se remata con esa crisis total de 1999. Bueno, eso pasó en muchos países, no solo en Ecuador. Mira la convertibilidad Argentina, el corralito, y en muchos lados. Pasaron crisis financieras, bancarias. ¿Por qué? Porque el fundamentalismo neoliberal decía, no el Estado solo, solita la fuerza del mercado, los sectores se autorregulan. Y todavía a estas alturas hay gente que nos trae esas barbaridades, esos simplismos. Pues bien, yo no sé si todos conocen, si tú conoces, que la causa remota de la crisis del 99 fue la desregulación financiera en el año 94, en el gobierno de Sixto Durán Ballén y este talibán de la economía, ¿no? Monje loco, ¿cómo se llama? Alberto Dajit, ¿no? Entonces, como bajo su fundamentalismo, el mercado solito se regulaba, reformaron la ley de instituciones financieras para sacar controles, para flexibilizar regulaciones, y se regularon también, se autorregularon también, que nos quebraron a todos en el año 1999. Esas son las condiciones, en términos generales, gran pincelada, gran brochazo. Por eso se hace necesario que apenas llega la Revolución Ciudadana al poder, hay que convocar a una asamblea constituyente. Y no fue tan sencillo el tema político. Pero es que recuerda también que para consagrar el neoliberalismo, nos hicieron una constitución en el 98 en un cuartel militar, con la planadora social cristiana, demócrata cristiano, Osvaldo Hurtado, Jaime Nebot, etc. Y ni siquiera la consultaron con el pueblo ecuatoriano, nos la impusieron. Y era la constitución neoliberal que, entre otras cosas, permitía la privatización del IES, contrariando la consulta popular, si la memoria no me falla, el año 95, de Sixto Durán Ballén, que preguntó al pueblo ecuatoriano si querían la privatización del IES y ganó contundentemente el no, pero luego, sin importarles la orden del pueblo ecuatoriano en el 98, pusieron que se podía privatizar el IES. También es un neoliberalismo criollo, lleno de corruptelas en función de ciertos grupos. Por ejemplo, ya se prohibía por ley que el Banco Central diera crédito a la banca privada. Eso lo recoge la Constitución del 98 a nivel de principio constitucional. Pero pasan entre gallos y medianoche la transitoria 42ª, permitiendo por los siguientes 2 años, hasta que se institucionalice el país, que se pueda dar esos créditos que estaban prohibidos. ¿Por qué? Ya sabían que se venía la crisis bancaria y querían que el pueblo ecuatoriano la pagara. Pero yo decía que la complejidad política de lograr la convocatoria a la Asamblea
planteó la necesidad también de arreglos, de pactos, de negociaciones políticas, yo digo legítimas negociaciones políticas, e incluso con partidos políticos que no eran muy afines a la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, Sociedad Patriótica. Yo soy muy malo para esas cosas. Sociedad Patriótica fue el que más se opuso a la Asamblea Constituyente. Era doble discurso. Decían, queremos la Asamblea Constituyente, porque esa fue la propuesta en el 2006, en la campaña, al pueblo ecuatoriano, y votó por esa propuesta. Recuerda que nosotros, porque no creíamos en las instituciones corrompidas, decadentes, ese Congreso que era una vergüenza a nivel nacional e internacional, no presentamos candidatos a diputados, no teníamos un solo diputado. Gobernamos con la fuerza moral, la fuerza democrática, con el apoyo de nuestra gente, consultándola directamente, pero mientras los partidos políticos decían sí, queremos la constituyente, etcétera, boicoteaban todo. Y aquí hay que resaltar el rol histórico que no se reconoció lo suficiente, y yo creo que es hasta crítico ahora nuestro, pero el doctor Jorge Costa, puesto por el Partido Sociedad Patriótica en el Tribunal Electoral, como se llamaba en ese entonces, había, no recuerdo cuántos miembros eran, 7, creo que habían 4 oponiéndose a la constituyente, 3 a favor de la constituyente, no llamar a elecciones para aprobar en las urnas la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y mientras los jefes de los partidos decían, sí, apoyamos esto, porque votó, le daban las órdenes a los representantes de su partido, porque antes se repartían, acuérdate, el Tribunal Electoral en ese entonces, de votar no. Y había una inmovilidad, 4-3, bloqueo para que no pase la consulta popular para la Asamblea. Hasta que Jorge Costa se hartó. Recibía la orden de Lucio Gutiérrez, y dijo, no, esto es lo que votó el pueblo ecuatoriano, y votó a favor de la constituyente y cambió la relación de fuerza, pasó por mayoría en el Tribunal Electoral la propuesta de consulta popular, se pudo realizar la propuesta y ahí no pudieron ya parar la Asamblea Constituyente. Pero nunca se pactó con Sociedad Patriótica, por el contrario. Pero había que tener, lo que pasa es que Alianza País obtiene 80 asambleístas de 130. Esa es la votación para asambleístas, constituyentes. Sí. La consulta popular ganamos con el 87% de los votos válidos y se opusieron PRIAN, se opuso Social Cristiano, se opuso Sociedad Patriótica, ¿ya? Y le ganamos a toda esa derecha tradicional y no tan tradicional en el caso de Sociedad Patriótica. Y bueno, te insisto, o sea, decían que querían la Asamblea, pero ordenaban a sus delegados en el Tribunal Electoral bloquear la consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre esa Asamblea Constituyente. Para refrescar todos estos acontecimientos que son... Es que se me fue una idea, perdóname que te interrumpa. Y yo no pacté con absolutamente a nadie, no es mi estilo. Yo cuando creo en algo, cuando es algo bueno para nuestro país... Yo no digo personalmente. Pero yo no creo tampoco que una negociación política sea mala. Exacto. A mí me cuesta. Exacto. Porque cuando algo es evidente, en beneficio del pueblo, ¿por qué tengo que estar negociando? Cuando el pueblo se ha pronunciado claramente en las urnas por esa propuesta, por eso ganamos, ¿por qué tengo que andar negociando? Son cosas que no entiendo. No negociamos con absolutamente a nadie, y esta es la realidad que se me iba hace un momento. En esa época, acuérdate que Gustavo Larrea pues era miembro de la Revolución Ciudadana, gracias a Dios ya no lo es, aunque creo que por ahí está, por la tranquera. Pero y antes ya de asumir el mando, ya había logrado una mayoría en la Asamblea, pactando con Sociedad Patriótica, con el MPD, etc. Si tú revisas mi discurso en Zumbagua, en la posición simbólica, yo mando al diablo todo eso, porque yo no creo en esa clase de componentes. Presidente, me han insistido desde la producción, hay un problema técnico que quiero solucionarlo. Me están diciendo que se está agravando el problema técnico. Quiero hacer una pausa, no estaba prevista ninguna pausa. Hay que hacer una cortita pausa para resolver ese problema técnico y venimos inmediatamente. Estamos de vuelta con palabra suelta, resuelto el problema técnico, podemos desvelar de qué se trataba. Un problema de una silla, y me advertía la producción, se va a caer Rafael Correa. Era como... Lo que no logró la oposición en 10 años lo iba a lograr Ecuador TV en pocos minutos. Resuelto el problema. Estábamos hablando del tema de la constituyente de Montecristi, que fue un proceso hermoso, realmente hermoso. Cuando se tiene el privilegio de asistir a esos
procesos históricos, se conmueve uno, ¿no? Porque en Montecristi, esa pequeña ciudad de Alfaro, iban ríos de gente. La gente estaba entusiasmada, creía en la necesidad de la constituyente, que era transformarlo todo. Sí, sí, yo creo que fue una refundación de la República, corregir errores no solo de la última década, porque lo del 98 era escandaloso, el neoliberalismo, la constitución que consagró el neoliberalismo, la constitución de Sangolquí, sino por fin lograr los derechos a los cuales había aspirado la gran mayoría durante siglos, ¿no? Entonces yo creo que es la transformación más grande de la época de la Revolución Liberal. Pero se llega a Montecristi, y yo insisto en eso, ¿no? Con votos suficientes de Alianza País. Bueno, ganamos abrumadoramente la consulta popular, te insisto, con 87% de los votos válidos. Y aquí una reflexión, ¿no? O sea, para tener apoyo popular no hay que querer contentar a todo el mundo. Tan solo hay que ser auténtico. Y fíjate que a pesar de que tuvimos la oposición brutal del Partido Social Cristiano, PRIAN, ¿no? Sociedad Patriótica y todos los millones que manejaban, ganamos en forma abrumadora. Parecen esas dictaduras de ciertos continentes, ¿no? Donde las elecciones son una ficción. Ganamos con el 87%, insisto, los votos válidos. Y luego, pues, ganamos mayoría total en la Asamblea Constituyente. Con 88 de Alianza País. Sí. No, 80. ¿Te acuerdas cuántos eran en total? Eso no me acuerdo. 130. 130, 80 y 130, mayoría sí, absoluta. El total de los asambleístas. Sí. Un poco para reflejar todos estos acontecimientos recientes, son relativamente recientes, pero como que nos olvidamos. Yo he seguido este libro de Quinto Lucas, que usted lo conoce, Ecuador, Cara y Cruz. Conozco a Quinto, todavía no conozco el libro, no lo he leído. Yo me refería a Quinto Lucas. Ya, okay. Hay que estar más pilas, ¿no? Con ese juego de palabras. Sí. Son 3 tomos. El último tomo está dedicado al proceso de la Revolución Ciudadana. En Montecristi, en la ciudad de Alfaro, había una serie de alianzas. Eran importantes alianzas. Luego se fueron como desgranando esas alianzas. ¿Qué hace falta para conservar alianzas que permiten que el proyecto de poder se cristalice para beneficio de la gente? Pero una precisión, nosotros siempre, pese a la mayoría absoluta que teníamos, siempre hemos tratado de ser lo más amplio posible, lo mismo en la asamblea. Lo que pasa es que como no imponen sus caprichos ciertos grupos, entonces dicen, no hay apertura, etc. Siempre hemos buscado el diálogo, también sabemos confrontar cuando hay que confrontar. Indignarse también es una virtud democrática. Es una característica del verdadero amor, indignarse ante la injusticia. No es que se pueda hablar con todo el mundo, no en nombre del diálogo. Yo voy a hablar con los femicidas, con el cura pederasta, etc. Es el diálogo en base a principios. Pero en todo caso siempre hemos tenido la posición más amplia de diálogo. Y pese a tener 80, 130 asambleístas, dialogamos con todos y tratábamos de sacar las votaciones con el mayor apoyo posible. Entonces ahí votaban con nosotros en el MPD, etc. Pero nunca hubo ningún pacto. Y si lo hubiera, no hubiese habido problema. Si lo hubiese habido. Y lo hubiera sabido el pueblo ecuatoriano, pero en verdad no existió. Nuestro único acuerdo formal, hasta donde recuerdo, de un partido registrado, ha habido con otros movimientos, es con el Partido Socialista, no Listas 17. Entonces, esa es nuestra forma de ser. Tratamos siempre de dialogar, de lograr los consensos más amplios, pero teníamos mayoría absoluta. Yo recuerdo que usted iba casi todos los martes a Ciudad Alfaro. Yo creo que casi todos los días. A reunirse con el bloque. Para ir como a las 3, 4 de la mañana. Sí, sí recuerdo. Y chequear cómo iba la agenda. Y empezaron un poco las dificultades también. Tú dices tal vez la gente de adentro de Alianza País, un Alberto Acosta, por ejemplo. Mire, la gente debe conocer la verdad histórica, ¿ya? Basta de tantas falsedades, de medias verdades. O sea, nos pasan como los grandes demócratas y uno el autoritario. ¿Sabes lo que quería hacer Alberto Acosta? Y pregunta, ahí estuvo Augusto Barrera, estuvo Ricardo Patiño. Ya me acuerdo que eso me propuso después un partido con Colombia que cayó una lluvia tenaz y empatamos 0-0, 1-1, no me acuerdo, y ahí fuimos a la oficina. ¿Sabes lo que? Como él era gran demócrata, tenía que leer la palabra a todo el mundo y no avanzaba en la Constitución. El pueblo ecuatoriano había dado 6 meses para hacerla y 2 meses de prórroga máximo. Sí. Y me dice muy suelto el hueso que no van a poder acabar en 8 meses, pero ya tiene un acuerdo con Sociedad Patriótica y con el Partido Social Cristiano para ir más allá de los 8 meses, lo cual era absolutamente ilegítimo, porque eso no lo había ordenado el pueblo ecuatoriano y totalmente ingenuo a nivel político, porque te aseguro que nos pasamos un día de los 8 meses, se iba Sociedad Patriótica, se iba Social Cristiano, se iban los partidos de oposición y perdía toda legitimidad de la Asamblea Constituyente. Ese rato quedamos con Alberto, esto no es posible, tenemos que trabajar sábado, domingo, pero acabar a tiempo a Constitución. Ya cómo no, tenemos que trabajar más horas, ya cómo no. Ok, vamos, eso era un lunes, martes, no recuerdo, creo que un jueves.
vamos a Montecristi, me parece que fue en Manta la reunión, con todos nuestros asambleístas constituyentes para transmitir lo que habíamos acordado. Entonces yo le digo, y tenemos que acabar a tiempo, y por eso tenemos que traer sábado, domingo, tenemos que llegar más tarde. ¿Y cuál es mi sorpresa? Lo que dice Alberto, que toma la palabra después de mí. No, pero es que todos tenemos familia, tenemos que descansar, etcétera, diciendo todo lo contrario de lo que hemos acordado. Ahí, créeme, con lágrimas en los ojos, con Augusto Barrera, estaba ahí, con Ricardo Patiño, tuve que pedirle la renuncia a la presidencia de la Asamblea porque no iba a hacer fracasar a todos. Y asume Fernando Cordero y acabamos dentro de los 8 meses. Pero se produce ya una primera ruptura. No, una ruptura definitiva, pero esa fue la razón inicial. Yo creo que vendría después también, era inevitable una ruptura, porque Alberto no estaba con nosotros, estaba con sus grupos de siempre, ciertos radicales indígenas, ecologistas infantiles, y adoptando las posturas de esos grupos fracasaría cualquier proyecto político. Y se producen una serie de mandatos que son muy importantes para luego, para la sociedad ecuatoriana. Eso cambia la historia contemporánea, presente en el Ecuador. Mandato que elimina la tercerización. Porque la tercerización, las concesiones mineras, o sea, se habían concesionado hasta las plazas de los pueblos. O sea, una serie de cosas corregimos gracias a esa asamblea constituyente. Pero se pudo hacer mucho más. De acuerdo. Y ahí hay también un respaldo del movimiento. Déjame contarte anécdota. Sí. Créeme que ahí estaba Mónica Chují también. Acuérdate que Mónica Chují fue mi primera secretaria de comunicación. Sí. Me lloraba al ver el racismo, la discriminación, yo le daba ánimo. Me dijo, quiero participar en la constituyente, porque quiero impulsar algunas cosas para mi pueblo. Pero por supuesto, Mónica la apoyó totalmente, creo que estuve en 5º lugar. Y de repente todo dependía, no es que era orgánica con nosotros, sino que respondía a los grupos más radicales de la CONAIE, y nos quedamos discutiendo hasta las 2 o 3 de la mañana. Cuando se aprobaban sus ideas, maravilloso. Cuando se negaban sus ideas, era la primera que salía, y por el intermedio de otros grupos, a denunciar a la prensa que somos antidemocráticos, etcétera, y a tratar de boicotear la decisión. O sea, qué difícil es luchar contra esa gente que se llena la boca de democracia y tiene las actitudes más antidemocráticas. Pero quiero decir también, Rafael, que para llegar a Montecristi hay un amplísimo respaldo a la constituyente. La gente le pone mucha esperanza a eso. Partidos políticos, movimientos. La CONAIE también, aunque expresa ciertas reservas, respalda el proceso constituyente. En un inicio. Sí, en un inicio. ¿Cómo no mantener cohesionado todo eso? ¿Cómo hacer para que eso no se desgrane, como yo decía? Porque a medida que va avanzando se va decantando pues el proceso. Dime qué proceso revolucionario no ha tenido gente que se ha salido en el camino por divergencias, por traiciones, por conveniencia, etc. Pero así como han salido algunos, han venido mucho más. El propio Corcho Cordero inicialmente no es que estaba con nosotros, y Doris Solí, te puedo nombrar muchísimos altos dirigentes de Alianza País que no estaban inicialmente con el proceso de revolución ciudadana. Pero eso es normal en cualquier proceso, más aún con el nivel político que tenemos en el Ecuador, donde se llenan la boca, te insisto, hablando del diálogo, del consenso, pero dialogar, consensuar, primero es respetando principios. No voy a dialogar, consensuar con los que están insultando a mis compañeras asambleístas, con los que están insultando a mi vicepresidente, etc. Segundo, significa que no todos podemos lograr lo máximo, pero sí debemos respetar ciertos mínimos. Pero tú negocias con la CONAIE, dialogas con la CONAIE, te presentan, creo que Lenin ha presentado 150 puntos, no recuerdo, bueno, te presentan 15 puntos. Bueno, estamos bien, esto sí, bueno, 14, pero esto no puede ser. Ah, no, entonces somos unos ladrones corruptos. Es imposible, es imposible. Con ese nivel de pensamiento político es imposible llegar a grandes acuerdos nacionales. Ojalá Lenin, con la capacidad que tiene, le vaya mucho mejor. En este libro suyo, aunque es la primera edición, ya nos lo advirtió y hay correcciones en las siguientes ediciones, pero hacia el final, usted sostiene algo que me ha parecido... O sea, las ideas básicas están ahí, ¿no? Sino que corregimos muletillas. Pero sostiene algo que me ha parecido oportuno también para estos días. Usted dice textualmente, en la edición, la primera, de 2009, página 195, usted dice, buenos líderes pueden ser fundamentales para suplir la ausencia de capital social, institucional y cultural, y su importancia disminuirá en la medida en que precisamente esos liderazgos ayuden a consolidar estos capitales. Hace falta esos buenos líderes, Rafael. Mira, para los mediocres, el liderazgo es caudillismo. Buenos líderes son, no quisiera decir necesarios, peor imprescindibles, no creo que nadie es imprescindible, pero por lo menos altamente deseables.
y más deseable mientras menos institucionalizado un país. Es decir, un país como Estados Unidos puede tener un Trump, puede tener un Bush y va a seguir funcionando, porque es un país muy institucionalizado, ¿ya? Mientras menos cohesionado esté un país, recuerda cuán fraccionado estaba nuestro país, no había un proyecto nacional, no había una ilusión movilizadora. Mientras menos cultura de diálogo, de consenso, de organización se tenga, ¿no?, más necesarios son esos líderes. Entonces no hay que temerle a los liderazgos, pero ahora parece que tener liderazgo es algo malo. Para los mediocres siempre va a ser algo así, ¿no? Alguien que trasciende, como lo que si los disminuye y hay que atacarle con todo a ese que trasciende. Pero los liderazgos son altamente deseados en cualquier país, más aún en un país en vía de desarrollo que necesita fortalecer sus instituciones, su cohesión social, etc. Pero esos liderazgos buenos construyen nuevos elementos culturales. Y nos hace falta en el Ecuador cultura de diálogo. Por eso te decía, reemplaza la carencia de valores, si quieres, culturales en ciertos aspectos. Por ejemplo, la cultura de organización. Yo siempre pongo como ejemplo este de aquí, entre la cultura anglosajona, a la cual admiro mucho, y la cultura latinoamericana. Si un anglosajón se pierde en la selva y se pierde un latinoamericano en la selva, probablemente después de 2 años el latinoamericano ha sobrevivido porque está acostumbrado a la dureza de la vida, a vivir en condiciones extremas, y probablemente el anglosajón no lo logró. Pero si 200 anglosajones se pierden en la misma selva y 200 latinoamericanos, verás que después de 2 años los anglosajones ya tienen sus casitas, su escuela, su cancha de fútbol, incluso su iglesia, y los latinoamericanos todavía van a seguir discutiendo quién es el jefe. Sí. ¿Ya? Y cuando tú les reclamas porque no han hecho nada, te van a argumentar, lo que pasa es que ellos son más democráticos. O sea, los latinoamericanos somos más democráticos, los otros tienen que aprender de nosotros. Pero al primer descuido se van a escapar al barrio de los anglosajones. Entonces, nos falta autocrítica, nos falta capacidad de organización, no sabemos reconocer nuestros errores. Entonces, cuando un líder habla de eso, acelera esos procesos de cambio cultural. En este libro... Y por el contrario, cuando los líderes contemporizan con esos atavismos culturales, inmovilizan a sus países. En este libro, usted, Rafael, habla mucho de cultura también. Y usted tuvo, si mal no lo recuerdo, unas 523 sabatinas que empezaron tempranamente, el 20 de enero de 2007. Empiezan, desde el primer sábado. Desde el primer sábado. Primero eran radiales solamente, si mal no lo recuerdo. Probablemente. Y la última fue el 20 de mayo, otro 20, de 2017. Son 523 sabatinas. Y en muchas de ellas yo lo escuché a usted hablar de la cultura. El problema de la cultura. Nos hace falta una cultura que consolide todo este proceso y que incluso vaya construyendo otra política. ¿Por qué no hubo más inversión en cultura, Rafael? Porque en cultura no necesariamente se invierte. O sea, depende cuál es el concepto de cultura que estamos utilizando. Hay varias acepciones de cultura. Un antropológico. No, yo me refiero, sí, precisamente a eso. No la cultura como expresión de belleza, de arte. De lo artístico. No, de lo artístico, sino como el conjunto de principios, valores, visiones transmitidas socialmente. Eso es clave para el desarrollo. Tú tienes culturas que promueven el desarrollo y culturas que impiden el desarrollo. Y gran parte de la explicación de por qué no somos desarrollados está en los atavismos culturales, heredados de las élites que empezaron a dominarnos en el primer momento, élites rentistas, excluyentes, que denostaban del trabajo manual, que utilizaban los frutos del progreso técnico para diferenciarse, no para repartir ese progreso y ese bienestar entre todos. Yo estoy escribiendo un libro, El enigma del desarrollo, ¿no? Porque una de las grandes preguntas, enigmas del desarrollo es por qué América del Norte se desarrolló, América Latina no. Porque América Latina, a la llegada de Colón, tenía civilizaciones más consolidadas que América del Norte, Inca, Maya, Azteca, tenía más tecnología, tenía más, igual o más recursos naturales, entonces tenía todas las condiciones para desarrollarse más rápido que América del Norte, y pasó exactamente lo contrario. Es un enigma, seguramente con muchas respuestas, algo complejo, pero una de esas respuestas es la clase de élite que nos ha dominado, excluyentes. Sí. ¿Cómo empezamos el proceso? Al menos de la Avenida de los Españoles. Aquí, vertical. Alexis de Tocqueville, cuando llega un francés, viene la Francia absolutista, monárquica, llega a Estados Unidos, escribe el libro Democracia en América, y empieza el libro diciendo, me sorprende la igualdad de condiciones de todos. Entonces, es una de las respuestas para esa pregunta sobre desarrollo. Y esto te desarrolla también culturas. La cultura rentista, la cultura de la exclusión, ¿no?
Además de otras cosas que son procesos históricos complejos, eso no hay respuestas únicas, pero por ejemplo, lo que dicen los gringos, self-reliance, la confianza en uno mismo. Aquí es todo que me lo resuelva el Estado, la culpa es del gobierno. Yo nunca olvidaré, Javier, cuando en el año 2011, me acuerdo que era 2011 porque empezamos la campaña para consulta popular, para reforma judicial, etc. Yo estaba en UNASUR, ocurrió el terremoto en Japón y un tsunami. Y hubo el riesgo de que el tsunami llegara a nuestras costas, movilizamos como 200.000 personas. En realidad llegaron olas fuertes. Y nunca olvidaré cómo entrevistaban a un pescador japonés que había perdido todo. Muertos miembros de su familia, habían muerto miembros de su familia, había perdido su casa, su carro, y demostraban la destrucción. Y le preguntaban, ¿qué va a hacer? Y con lágrimas en los ojos decía, empezar de nuevo. Y entrevistaban a un pescador nuestro en Galápagos, al cual se le había averiado su fibra, por no haber obedecido la orden de sacarla del muelle. Y le preguntaban, ¿y ahora qué va a hacer? No sé, el gobierno me tiene que ayudar. Sí. Entonces, con esas clases de comportamientos no saldremos de su desarrollo. Pero yo quería decir... Es un ejemplo, hay muchos otros ejemplos. De acuerdo, pero yo... yo tengo una enciclopedia, lo quiero escribir. Te puedo dar otro ejemplo. A ver. Aquí siempre la culpa es de los demás, ¿no? Si alguien llega tarde, ¿no? Es que el tráfico, etc. Bueno, resulta que en Urbana-Champaign, donde yo estudiaba, es una ciudad que ha ganado varias veces el mejor sistema público de ciudad pequeña, mediana de Estados Unidos. Y los latinos seguían llegando tarde. Entonces ya no era que el problema de transporte, nada, sino que, es que es feo llegar puntual. Entonces siempre tenemos excusa para todo. Pero yo quería decir que probablemente la enorme obra hecha por la Revolución Ciudadana en sus 10 años y 4 meses del gobierno de Rafael Correa es enorme. Y se ha caminado hacia la competitividad. Eso solo un ciego el alma lo puede negar. Yo lo puedo sostener, no tengo ningún empacho en decirlo, y bueno, asumo la responsabilidad de tener ese sesgo. Probablemente modernizadores... Pero tendría sesgo si no reconociera eso. Probablemente en tendría ceguera, además. En la historia de nuestro país, modernizadores han sido Gabriel García Moreno, en otro momento histórico. La hacienda prevalecía. Estoy totalmente de acuerdo. Eloy Alfaro ya era la plantación, se necesitaba otra relación de trabajo, y probablemente Rafael Correa. Antes de García Moreno, por ahí hay uno que no nos gusta mucho, pero... ¿Quién es? El que liberó a los esclavos, ¿no? General Urbina. Urbina. Pero déjeme concluir la idea. Se construyen enorme infraestructura en el país. En efecto, solo un ciego no podría verlo. Tenemos escuelas del milenio, tenemos hospitales del milenio, tenemos carreteras del milenio, tenemos centrales hidroeléctricas del milenio, competitividad sistémica, vamos hacia allá. Pero ¿por qué no tenemos, Rafael, bibliotecas del milenio? ¿Por qué no tenemos museos del milenio? ¿Por qué nos quedamos rezagados ahí? Porque hay que dar prioridades, pues los recursos son escasos. Entonces ahora, pero esto es lindo, a mí me agrada cuando me hacen estas observaciones, porque antes se criticaban a los gobiernos por no hacer nada. A nosotros nos critican por no haber hecho todo, entonces ya es un gran avance. Pero usted tiene que dar prioridades, es como el chiste de Mafalda con Susanita, ¿no? Que dice Mafalda, ¿cómo quisiera tener dinero para comprar cultura, para comprar libros, etcétera? Y Susanita dice, ¿cómo quisiera tener dinero para comprar vestidos? ¿Cómo dices eso? Si la cultura es más importante que los vestidos. Bueno, sal a la calle sin cultura para ver quién te dice algo. Y sal a la calle sin vestido para ver lo que te pasa. Y le pega a Mafalda y dice, odio pegarle a alguien que tiene la razón. Sí. Entonces hay que hay prioridades, hay diferentes clases de necesidades. Usted sabe que hay muchas teorías de esto, las pirámides de necesidades. Pero la cultura las necesidades para subsistir, los alimentos, etc. Luego tengo un techo seguro, educación, salud. Entonces, por supuesto que la cultura es importante. Pero todo era importante, sí. Y había cosas extremadamente urgentes. Lo que pasa es que en esa base antropológica que estamos de acuerdo, que hay que analizarla desde ahí, la cultura es todo, Rafael, todo es la cultura. En cuestión de principios, valores, no en cuestión de expresión estética, que es a lo que te refieres. Guardar la memoria, que es importante, ¿ya? Pero no necesariamente eso cambia los principios, las visiones, las costumbres y las malas costumbres. Entonces, eso se cambia con la educación, con el ejemplo de los dirigentes, con el proceso de modernización, pero no una modernización vacía, una modernización en función del bien común, pero por ejemplo la industrialización te cambia los comportamientos. En el campo tú te puedes acostar más, levantar más tarde, más temprano, acabar más tarde, más temprano. En una sociedad industrializada o en el sector industrial, si no llegas a las 8 pierdes el trabajo, entonces te ayuda a ser más puntual. Entonces es una serie de factores que
que se refuerzan mutuamente, que producen cambios culturales. No quiero perder el hilo de este primer repaso de lo que fueron los años iniciales de la Revolución Ciudadana, que me parecen importantísimos recordárselo a la gente, porque como también usted lo ha dicho en algunas sabatinas, hay una generación que ya nació en medio de la Revolución Ciudadana y que cree que el Ecuador siempre fue así, y que costó mucho trabajo tener el Ecuador que hoy tenemos, y que tenemos que saber cuidarlo también, y fajarnos por ese cuidado. Otra de las acciones importantísimas fue la auditoría integral de la deuda, que fue un avance también estupendo que se hizo y que mandó un mensaje político muy poderoso también. Es inédito. Mira, lo que hemos logrado hacer es que aquí todo el mundo desbarata el análisis económico, el análisis político. Creen que la libertad de expresión es decir cualquier cosa. Y puede ser libertad de expresión, pero no se metan pues analistas, porque el analista sí debe tener algo de seriedad. El periodista debe tener algo de seriedad. Incluso a nivel de opinión, ojalá puedan argumentar, que ya es un razonamiento lógico, si es posible basado en pruebas. Pero ni eso les pido. Les pido que cuando hay su juicio de valor, sean rigurosos, con formación e información. No se puede decir cualquier disparate. No se puede decir lo que hizo un asambleísta de oposición, porque la Contraloría hace una auditoría de la atención post-terremoto y dice que $50,000 de préstamo del BID se han utilizado mal y pone una seria rubra entre una alfombra. Decir que hemos gastado en emergencia $50,000 en una alfombra. Por el amor de Dios, no se puede mentir tan descaradamente. Eso perjudica a la democracia. No es que porque tenemos libertad de expresión eso beneficia a la democracia. No, hablar tontería perjudica a la democracia. Dar opinión sin fundamento, sin rigurosidad, perjudica a la democracia. Entonces, por ejemplo, nosotros, no se cayó la silla, pero se cayó el micrófono. Nosotros hemos podido invertir muchísimo, cerca de $70,000 millones. ¿Cuál es la deuda externa? El resto es ahorro interno. La deuda consolidada, 29,000 millones. Quiere decir que hemos tenido un ahorro monstruoso a nivel público, ¿no? Porque la deuda, lo que te suman y te sacan 42,000 millones, la deuda del propio Estado, entre entidades del Estado. Neteando eso, que es la forma correcta de calcular la deuda del Estado, es 29,000 millones aproximadamente. Y hemos invertido, ¿qué? 70,000, 90,000 millones más o menos, ¿ya? Entonces, como 60,000 millones de ahorro público. ¿De dónde sacamos esos recursos para tener el coeficiente de inversión pública más alto de América Latina? Precisamente renegociar la deuda externa, renegociar los contratos petroleros, luchar denodadamente contra la evasión, lo cual permitió triplicar la recaudación tributaria. En el caso de la deuda que me preguntaste, sí, yo estoy muy orgulloso de eso. Hasta ahora es un proceso inédito. Ha habido otra auditoría de deuda, pero desde la sociedad civil. Es primera vez en la historia que hay una auditoría desde el propio gobierno. Dijimos, no pagamos, esto ha sido un asalto. Y utilizando teoría de juegos, el momento oportuno. Porque si tú estás en un momento de debilidad, no puedes decir eso. Te cortan la fuente de financiamiento y ahí quedaste. Teníamos liquidez, teníamos reserva, etc. No pagamos, recompramos esa deuda, 1/3 del valor, y ahorramos miles de millones para el pueblo ecuatoriano. Y descubrimos un montón de trampas. En la auditoría, lean eso. Todos los ecuatorianos. Bonos global, anatocismo, una palabra que probablemente muchos no sabían que existía y que está penado incluso por la ley, cobrar intereses sobre intereses. La ley nacional, pero internacionalmente es el chulco. Pues no solo eso, se había pagado 3 veces esa deuda. La gente dice, ay, no le pagaron a los tenedores. Los tenedores habían comprado otros tenedores que habían comprado otros tenedores y le habían comprado a valor de mercado, el 30%. No se perjudicó a nadie. Se había pagado con creces esa deuda. Pero hay monstruosidades. Una vez se peleó para que la deuda no prescriba. Era deuda con la ley neoyorquina que después de cierto tiempo de mora prescribe. Fueron a pedir que no prescribiera para seguir pagando. Nuestros negociadores, el ministro de Finanzas, el delegado del presidente, era tenedor de deuda. Usted tenía conflictos de intereses. Muchas veces los abogados eran los mismos abogados de los acreedores. Nos mandaban los escritos solo de, a ver, aquí tiene que firmar. Lean ese informe para que vean el viejo país que teníamos. Y el país que ponía también de rodillas a los presidentes. Los presidentes tenían que empezar negociando clarísimamente con los medios de comunicación y también tenían que negociar con la banca. ¿Por qué cree que están tan enojados y me quieren tanto? Porque vean la historia, revisen la historia, queridos estudiantes, revisen cómo eran comensales de palacio, cómo sus hijos o ellos mismos eran embajadores. Con nosotros nada, pues. Para nosotros tienen la misma entrada. Somos los presidentes. Yo fui el presidente de todos los ecuatorianos, pero tenía la misma entrada el triciclero, el que vendía chicles en la Plaza Grande, el betunero, que el dueño de un banco. Eso lo ofende a la oligarquía, porque la oligarquía ecuatoriana puede tener buen corazón, latinoamericana en general.
y querer, por ejemplo, estar contentos si los hijos de su empleada doméstica tienen mejores escuelas. Pero que tengan las mismas escuelas sus hijos, eso jamás. Ahí sí matan al presidente, derroca al gobierno. No, es el capitalismo compasivo, ¿no? Pero jamás igual a mí, yo soy superior. Entonces, eso les molesta grandemente, que ya no puedan imponer ministros. La banca se repartía el país. La superintendencia de banco era para un gran banco de Quito, el Banco Central era para otro gran banco de Quito, el ministro de Finanzas recomendaba a los banqueros. Eso se acabó con nuestro gobierno. Entonces comen cemento, pues. ¿Cómo nos va a querer esa gente? Vea, el poder era tan concentrado cuando nosotros llegamos al gobierno que de 7 canales nacionales, 5 pertenecían a la banca. Sí, está claro. Si yo trataba de regular a la banca para evitar el chulco que le sacan la cabeza a los clientes, tiene una campaña monstruosa, pues, de sus canales de televisión hasta lograr derogar la medida con el apoyo ciudadano. Hacían actuar a la gente contra sus intereses, en función de los intereses de estas élites. Todo eso ha cambiado. Otro hecho que me parece destacable de esos primeros años sucedió cuando estábamos todavía en Montecristi, digo, la Asamblea Constituyente instalada, marzo de 2008, el bombardeo a Angostura, terrible. Significó un punto de quiebre. La posición del gobierno ecuatoriano fue enérgica. Se usó la base de Manta para hacer ese ataque y por eso... No lo hemos podido confirmar, pero hay grandes sospechas. O sea, hay grandes sospechas. Analistas nos dicen que Colombia por sí sola no tenía la capacidad para realizar esa operación, que fue con bombas inteligentes, con una precisión impresionante, de noche, etc. Uribe era el presidente, ¿sí? Y Uribe no le advirtió a usted que no solo que no me advirtió, y esto es fácilmente verificable. Yo estaba grabando, ya el 1 de marzo, fue un sábado, estaba grabando Enlace Ciudadano en la Escuela de la Policía Nacional, vía Mitad del Mundo, porque a las 10 había una ceremonia policial, entonces a las 8 estuve grabando. Ya ustedes pueden ver cómo interrumpo la grabación porque me dicen, tiene una llamada del presidente Uribe. ¿Qué me dice Uribe en esa llamada? Que ha habido un enfrentamiento entre el ejército colombiano y la FARC y que en una persecución en caliente, como la FARC se introdujeron en nuestro territorio, esas fuerzas también se metieron en territorio ecuatoriano. Yo le dije, presidente, no hay ningún problema. Y están cercadas por la FARC, me dijo. Yo preocupado tratando de conseguir helicóptero para ir a rescatar a la fuerza colombiana. A Gustavo Larrea le pregunté, él era todavía miembro del gobierno, ¿dónde conseguimos helicóptero? Y me dijo, presidente, esto no es posible. Primero, no hay helicóptero. Segundo, imagínense nosotros mandar helicóptero para rescatar fuerzas extranjeras que se metieron en nuestro territorio. Yo no lo entendía, porque si es una persecución en caliente, ya hay que salvar esas vidas. Todo era mentira. Después descubrimos que había sido un bombardeo planificado, ¿no? Y después el cínico de Uribe dice, no nos advirtió, porque después nosotros le advertíamos a la FARC y empezó una campaña de decir que éramos cómplices de la FARC. Y era peor, porque Francia tenía delegados de Francia en Ecuador, porque se estaba negociando, Ecuador estaba ayudando para la liberación, ¿se acuerda? De Iris Betancourt, todo eso. Sí. Y ahí un enlace era Gustavo Larrea, sí. Para toda esa Él operación. conoce lo que pasó. Y pregunte cómo nos engañaron. Ojalá tenga la decencia de ratificar lo que estoy diciendo porque fue verdad. Pero digo, Uribe no respetó nada de eso. Nada, o sea, Uribe era un tipo, mira, yo comprendí la psicología de Uribe demasiado tarde. Debí tratar a Uribe como si estaba tratando a Don Corleone, ¿no? El padrino, que puede estar tomándose una taza de café con usted y en ese momento mandarle a bombardear su casa, ¿no? Porque así era de cínico. Después de eso, pidió como 3 veces disculpas. Y de nuevo volvía a la campaña que éramos cómplices de la FARC. ¿Y por qué? Porque teníamos infiltrado un campamento de la FARC. Entonces el mayor cómplice era él porque no podía derrotar a la FARC y tenía centenas de campamentos pues, en Colombia. No resistía eso el menor análisis, pero la prensa mundial, la derecha, estaba a favor de Uribe y nos querían poner como culpables a las víctimas, a los que habíamos sido bombardeados. Bueno, este resumen de Quinto se llama Ecuador, Cara y Cruz, ¿no? Cruz, porque también hay acontecimientos que hay que aclarárselos a la historia. Yasuní y Tete. De ahí también surge, en esa época va surgiendo, porque también hay el espanto frente a la minería a cielo abierto. Ecuador proclama que no va a hacer minería a cielo abierto. ¿Quién proclama? Bueno, hay una serie de documentos que demuestran que algunos ministros declaran que no hay que hacer minería a cielo abierto. A mi ministro no le ha autorizado eso, porque entre otras cosas nos queríamos sin cemento. La mina de cal para el cemento no son minería a cielo abierto. Pero usted acepta que la Amazonía, el Yasuní y Tete,
no debe de ser tocado, y le hace una propuesta al mundo entero. La CN... No, yo digo, no debe ser tocado siempre y cuando nos compensen por ese sacrificio. De acuerdo. Porque Y surge, yo jamás pondré a mi pueblo a tonto útil de nadie. Y surge este concepto de las emisiones netas evitadas. ¿Sí? Porque no es que se vende Amazonía, se vende este concepto. Siempre ese fue mi concepto. Sí. Las emisiones netas evitadas, porque yo tenía informes que se podía explotar ese petróleo con una intervención mínima en el Yasuní. Así que el argumento era lo que se evitaba sin contaminación al dejar de quemar ese petróleo, que es petróleo pesado. Compénsamelo. Sí. Ecuador le dice eso al mundo y era una propuesta absolutamente... Compensa la mitad. El mayor sacrificio lo hacíamos nosotros. Financieramente, lo más rentable era explotar este petróleo. Sobre todo los jóvenes, hombres y mujeres, se entusiasman mucho con esa propuesta. Y yo sostengo, con todo respeto, Rafael, que fue muy pronto el anuncio de suspender la iniciativa Yasuní-ITT. Casi que fue en una sabatina. Y ahí... No, de ninguna manera. O sea, ya era fracaso tras fracaso, no había ninguna respuesta. Es verdad. A mí no, perdimos como 6 años, es uno de los errores, si ustedes me preguntan los errores, haber esperado tanto. Ya tendríamos mucha mayor explotación. Ahorita se está explotando 50.000 barriles. Además que para variar, pues, me jugaron Barcelona. Nos ganó Barcelona, felicitaciones. Y, por ejemplo, nos presentaron Yasuní-ITT. Resulta que el campo Tiputini, el 80% está fuera del Yasuní, pero lo incluyeron en el paquete. Entonces, lo que se ahorita en mi gobierno se explotó solo ese 80%. Ya van a empezar a explotar el Tambococha que existe en Yasuní, y yo creo que es lo correcto. Porque, insisto, o sea, la afectación al parque es mínima. Es menos del 1 por 1000. Pero pensando en esa ilusión de los jóvenes, que eran una base importante para la Revolución Ciudadana, ¿no se debería haber hecho un proceso de mejor comunicación a ellos? ¿De por qué se abandona esta iniciativa? ¿Qué mayor comunicación que una cadena nacional en que el presidente, casi con lágrimas en los ojos, les explicaba por qué teníamos que abandonar la iniciativa? Políticamente, después de muchísimos esfuerzos. Pero políticamente ¿no sintió usted el peso de ese abandono? Probablemente hubo grupos que se nos alejaron, hay otros grupos que mejor tenerlos lejos, los fundamentalistas, los escolistas infantiles, pero a mí sí me revela un poco esto, porque en el caso del Yasuní, es como el caso de Brecht. Expulsamos, somos el único gobierno del mundo que expulsó a esa empresa, pero como pagó todo, aceptó todo, volvió, entonces la corrupción está en que le hicimos volver, entonces la próxima no lo expulsamos. El Yasuní, propusimos la protección a cambio de una compensación, no explotar ese petróleo. ¿Pero usted cree que el Yasuní acaba en la frontera con Perú? Continúa el otro lado. Pero hace rato está explotando el petróleo en el Yasuní y nadie dice nada. Entonces la próxima vez es mejor no hacer nada, porque uno sale perdiendo. Pero yo sostengo, lo que yo quiero sostener es que había una base política. Pero yo soy el primero, yo fui el que impulsé la iniciativa. No es verdad, como dice el mito urbano que fue Alberto Acosta. Yo diseñé. Con Acción Ecológica. Yo diseñé, eso es mentira. Yo diseñé. Pregunte, una reunión de Petroecuador en marzo 2007. Yo diseñé, les propuse, les di los conceptos básicos. Modestia aparte, el concepto de emisiones netas evitadas es mío, ¿ya? No me gusta decir estas cosas, pero tampoco me gusta que se engañe a la gente. Entonces, pero después de tratar 5 o 6 años, es irresponsable poder seguir sacrificando a nuestra gente cuando esos recursos nos pueden ayudar a salir de la pobreza. El mayor imperativo moral que tiene nuestro país es superar la pobreza, cuando esos recursos pueden servir para educación, para salud, y cuando se puede intervenir con una afectación mínima en el parque. El problema son las emisiones, pero los que queman el petróleo, en su mayoría son los países desarrollados. La mayor parte del petróleo que se quema son los países desarrollados. Se hizo el acuerdo con Naciones Unidas, se tenía que obtener algo así como $300 millones de aportaciones y creo que no llegamos a 12 millones. No se logró absolutamente nada, puso un embajador especial. Para aquello se hizo todo, puede usted tener la certeza que se hizo todo lo humanamente posible. Por ahí hay críticos, Roque Sevilla y toda esa gente, que fueron a Dinamarca a la conferencia y ofrecieron darnos algo de plata. Vean las condiciones. Nos trataban como a delincuentes, ¿no? Pero ellos controlan, el fondo es de ellos, como si te estaban dando caridad. Ecuador no estaba pidiendo caridad. Ecuador estaba proponiendo contribuir a la lucha contra el cambio climático que no es producida por países como Ecuador. Y pedía la corresponsabilidad de los que sí están dañando el planeta. Y esos que están dañando el planeta lo orientaban como si era caridad. Eso tampoco iba a aceptar. Además que no daban nada. Eran las figuras de los fideicomisos, ¿no? Que incluso con Naciones Unidas lo habíamos hecho, ese tema del fideicomiso. Por si acaso, aquí me pasa, mire, yo tengo un defecto, soy bastante coherente, ¿no? Entonces, si usted me toma un té y me hace 10 veces la misma pregunta, probablemente le dé las 10 veces la misma respuesta. Y aquí mi asistente me pasa que el sábado 1 de diciembre de 2007 es sabatina, ¿no?
dije literalmente que permitiré la minería a cielo abierto si genera suficiente ingreso para el país. Ya. No podemos sacrificar nuestros recursos, o sea, renunciar a nuestros recursos naturales, que puede ser la vía rápida para superar la pobreza, que puede evitar lo que tuvieron que sufrir los países recientemente industrializados, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, una gran explotación de su fuerza laboral, porque no tenían recursos naturales. América Latina puede evitar ese doloroso episodio de explotación gracias a sus recursos naturales. Tenemos también un buen periodo de crecimiento económico. Sí. Tenemos unos buenos precios para los llamados commodities, que no son otra cosa que las materias primas. Y yo me preguntaba, y sería una pregunta para usted, ¿qué haría un gobierno neoliberal con precios de materias primas muy altos? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Qué harían ellos con esa...? Pero muy fácil, regalarlo. Si no hubiéramos negociado los contratos petroleros, hubieran seguido los contratos de participación donde el Estado recibía solo el 20%. Y se invirtió. Ese gran boom petrolero de altos precios se hubiera ido por demanda transnacional. No, han perdido 30.000 millones de dólares aproximadamente. Nuestros cálculos nos dicen que gracias a la renegociación de contratos petroleros, el Estado recuperó 33.000 millones de dólares. Pasemos un poco al Ecuador o la Revolución Ciudadana en el periodo suyo y el mundo internacional, más específicamente América del Sur, porque a usted le toca vivir ya un momento en el que van creciendo los gobiernos progresistas. La geografía de América del Sur, sobre todo, se va llenando con gobiernos progresistas. ¿Cómo era esa relación en esos momentos? Una gran camaradería, una gran coincidencia, un gran compromiso, pero en honor a la verdad, tengo que decir que eso era compartido también con gobiernos de derecha. Hay cosas que no se disputaban. La necesidad de la integración, el compromiso con la democracia. Pero mire lo que pasa en Brasil ahora. No le importa la democracia, pues a derecha. ¿Qué gobierno de derecha en esa época tenía el compromiso con la democracia, por ejemplo? Pues yo le puedo decir el propio Piñera. En Chile, el compromiso con la integración. Juan Manuel Santos. Uribe también decía, ¿no? Pero eso era, insisto, era medio indescifrable. Yo muy tarde entendí la psicología, cómo tratar a un tipo como Uribe. Pero, y también era la época de oro, pues, del progresismo en Sudamérica, de 10 países sudamericanos latinos, porque también está Guyana y Surinam, 8 tenían gobiernos de izquierda, incluso Paraguay por primera vez en su historia con Fernando Lugo. Entonces había amplios consensos, una gran coincidencia en objetivos, y le insisto, en honor a la verdad, nos acompañaban con esa visión histórica, por ejemplo, la integración, los pocos gobiernos de derecha. Es cierto que... Ahora, ciertos gobiernos de derecha descaradamente tratan de boicotear la integración, ir a la integración entre comillas, pero de mercado, de libre comercio, el sálvese quien pueda, etc. Es cierto que Chávez alguna vez cuenta cómo lo conoció a usted. Él dice que fue en 2005. Usted fue en representación del gobierno de Alfredo Palacio como ministro de Finanzas. Y él dice, se me acercó un joven economista, me habló de unas cosas y ¿quién iba a creer que era Rafael? En poco tiempo iba a ser el presidente de la República. Fue un encuentro así. Sí, fuimos en el 2005 con el presidente Palacio, Asunción, Paraguay. No recuerdo qué cumbre era, pero de todos los presidentes que hablaron, me pareció muy profundo el discurso de Chávez, además que ya lo admiraba. Yo cuando veo que, dime quién te aplaude y te diré quién eres, dime quién te odia y te diré quién eres, así como dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, cuando veo que la oligarquía venezolana odia a alguien, yo tenía un compañero venezolano en Illinois, y una vez le pregunté, no era compañero, no vivía en el barrio, en un conjunto que convivía con argentinos, etc. Y le pregunté, oye, estamos en una piscina el conjunto, oye, ¿qué opina de Chávez? Hay que matarlo. Cuando te da una respuesta así, y los poderosos, dice, algo está pasando, y algo bueno está pasando, ¿no? Entonces, lo empecé a seguir a Chávez, su golpe de Estado, yo estaba en Finlandia, en un seminario de la ONU, me había invitado, y me entero del golpe de Estado de Chávez, me dolió mucho, y después como el pueblo lo puso nuevamente en el poder. Y lo que se olvida es que cuando sacan a Chávez, ya lo obligan a dejar el poder, dicen que los medios de comunicación dicen Chávez renunció. Cuando el pueblo lo regresa al poder, ponen dibujos animados. Esa es la libertad de prensa que tenemos en América Latina. Es fácil olvidarse de todas estas cosas. Entonces yo admiraba a Chávez y ratifiqué esa admiración cuando escuché su discurso, el único discurso contundente, profundo, en esa cumbre que muchas veces son perdederas de tiempo. Me acerqué, lo felicité y digo, lo admiro, usted tiene un amigo en Ecuador, soy tal persona. Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, estaba Lugo. Lugo coincidían en esa época. 2009. 2009.
una serie de gobiernos. Michelle Bachelet en Chile, Lula, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil. En Brasil era otro contexto. Por supuesto, era la época de oro, ¿no? A usted le toca vivir también la transición cuando van cayendo los gobiernos progresistas en la región. Pero más que caer, también, bueno, en todas estas cosas la suerte juega un rol, ¿no? La muerte de Néstor Kirchner, cuando era secretario de UNASUR, la muerte de Chávez. Luego la muerte de Chávez, ¿ya? Entonces han sido golpes tremendamente fuertes. El cambio de ciclo económico. Y aquí pues la politiquería nos echa la culpa a nosotros, hasta el terremoto de Manabí nos echa la culpa. Pero en verdad es un golpe que ha sufrido toda América Latina, el desplome del precio de los commodities, como tú dijiste hace un momento. Entonces la política va de la mano de la economía. Lenin decía, política es economía concentrada. Y la gente cuando ve que su hijo pierde el trabajo, o ellos mismos no tienen trabajo, el tendero que ve que vende menos, si no hay suficiente formación e información, bueno, dicen es culpa del gobierno, más aún escuchando a los medios de comunicación, la oposición, e incluso sin aquello. Fíjate que democracias maduras como las europeas, con la crisis del 2009, la crisis del 2009 arrasó gobiernos de derecha, Sarkozy en Francia, de izquierda, centro izquierda, Zapatero en España, porque la gente dice no tengo nada que perder y busca alternativas. Entonces, obviamente todo eso debilita el progresismo en Sudamérica sobre todo. Venezuela hoy es lo que es hoy, lo que sufre hoy Venezuela. Decenas de muertos en estas manifestaciones que no han parado, más de 3 meses, casi todos los días manifestaciones, una violencia enorme. ¿Qué ve usted en Venezuela? Vea, puedo chocar con esto, pero yo no temeré decir la verdad. Yo tengo información importante de eso. Hace poco conversé 3-4 horas con el ex embajador venezolano en Ecuador, que es testigo de primera mano, ¿ya? Me mandan información, me mandan los videos, me reportan. Y gran parte de esa violencia viene de la derecha, no nos engañemos. Por supuesto, si los grupos, no digo que toda la derecha, pero grupos radicalizados queman policías, apalean chavistas, eso no va a salir en el periódico, en media letra, no va a salir en ningún video. Pero si por ahí un militar, un policía se extralimita, va a salir en todos los periódicos. Estas cosas generan violencia. Es difícil que no haya exceso de fuerza pública, hay que sancionarlo. Pero yo le diría, la mayor parte de la violencia viene de grupos radicalizados de la derecha. Esa es la verdad, así haya gente que no le gusta escuchar esa verdad. Ahora, si el escenario ese ha cambiado, Rafael, ¿no cambia también en cada uno de los países un poco la correlación de fuerzas internas, correlación de fuerzas políticas internas? Si ya no tengo aliados internacionales con cuáles hacer planes conjuntos, cambia un poco también la correlación interna en cada país. Por supuesto que influye. E impone otras lógicas a los gobiernos. Por supuesto que influye, pero no solo eso, pues no, la derecha sabía explotar muy bien con sus medios de comunicación, con su propaganda, la crisis venezolana. Eso lo utilizaron en 2014. Acuérdense que en ese momento empezaron las guarimbas, se llaman, ¿no? Sí. La violencia, etcétera. Y la propaganda era, no queremos que Ecuador sea Venezuela, entonces para alcaldía de Quito vota por tal. Y eso nos volvieron a hacer en las últimas elecciones. Entonces sirve incluso como instrumento de propaganda política. Pero yo quiero decir que los gobiernos nacionales también tienen que hacer otras alianzas internamente, porque se ha fortalecido la derecha. O sea, más que los gobiernos nacionales, la izquierda tiene que juntarse como se ha juntado la derecha. O sea, yo lo dije en el 2014, le llamé la restauración conservadora, sí, que después era tan brutal, tan poderosa que le llamé el segundo plan Cóndor, sí, con métodos más sutiles. Ya no pueden desaparecer gente, torturar, aplastar con botas militares a la gente de izquierda, pero sí pueden generar golpes blandos, boicot económico, boicot mediático, etc. Pero en el 2014 se llamó la restauración conservadora ¿a qué? A una nueva derecha que estábamos enfrentando. Eso lo descubrimos en las elecciones de la alcaldía de Quito. Fue una coalición de derecha nunca antes vista, ¿ya? Y con apoyo extranjero y con recursos ilimitados para una alcaldía. Ni siquiera se había visto para presidencia aquello. Entonces nos dimos cuenta que ya la derecha se había sobrepuesto en su aturdimiento después de tantas derrotas que empezaron con Chávez en Venezuela, ¿no? Ahora tenía estrategia, tenía discurso, tenía alianzas nacionales e internacionales y en consecuencia era un adversario mucho más poderoso. El fortalecimiento del Estado, vuelvo a lo nacional, Rafael, el fortalecimiento del Estado no es otra cosa que desde la perspectiva de un país como el nuestro, por lo menos es mi lectura, ¿no? Estos bienes del Estado, estos bienes públicos, que no son otra cosa
que los bienes de los que no tienen bienes. No sé si Sí, no concuerdo totalmente con aquello, porque son bienes también para los que tienen bienes. O sea, se requieren bienes comunes en toda sociedad. Nadie puede vivir aislado. El ser humano es un ser gregario. Entonces, por plata que usted tenga, ¿ya? Y por muros que construya en su mansión, si no hay seguridad, ¿de qué le sirve esa plata si su hija no puede salir a la calle? De acuerdo. Pero a lo que yo quería ir era que si la gente tiene esa expectativa, se ha fortalecido el Estado. El Estado tiene una fuerte presencia, es rector. Eso también disputa esa idea. De eso nos convencen aquí. Correa es estatista, yo no soy estatista. No. Pero ¿cómo ha crecido el Estado? Oiga, vean los estados europeos. Esto no es nada. Lo que pasa es que venimos de cero. Entonces lo poco parece mucho. Porque recién estamos consolidando nuestros estados. Recién estamos transformando estados burgueses casi inexistentes en estados verdaderamente populares. Mire, le cuento otra anécdota, porque las anécdotas son ilustrativas. Usted sabe que yo tengo la oportunidad de vivir en Europa, estudiar y en Estados Unidos. En Europa, en Bélgica, una vez vi, en la Gran Plaza, que es preciosa, la mejor de Europa, ¿no? Bellísima, la Gran Plaza de Bruselas. Un grupo Hare Krishna, iba Hare Krishna, lo detuvo la policía. Le preguntó si tenía permiso para manifestar. No, diluyó la manifestación, que eran 20 Hare Krishna. Así son organizados esos países, así es la presencia del Estado. Acá vienen los supuestos ancestrales de la CONAIE, ¿no? El MPD, el FUT, le pegan a un policía, torturan al otro, le ponen un juicio, mete preso, criminalización de la protesta social, ¿no? Y el Estado regulador, y no hay libertad. Es pura hipocresía, puro engaño. Nuestros estados recién se están consolidando. Escuché también muchas veces decir en las sabatinas un dato que es cierto y que Naciones Unidas lo maneja. América del Sur, América Latina, no es la región más pobre del planeta. Es África, lamentablemente. Pero América Latina sí es la más inequitativa de todo el planeta. Si no hay un Estado regulador, ¿cómo vamos abatiendo esos niveles de inequidad? Pero es obvio, mi querido Javier. Pero no solo eso, el Estado no es solo para los pobres, no es solo para la inequidad, es para los ricos. Si usted no tiene bienes públicos, una plaza, un parque, un bosque, todos viven peor. Si usted no tiene servicios públicos adecuados, seguridad, servicio de justicia, todos vivimos peor. Yo siempre pongo este ejemplo. Nadie discute que es el propio agricultor el que mejor va a cultivar su chacra. Pero ¿de qué sirve eso si no hay camino para sacar los productos? Usted va a tener que organizar una serie de productores para poder construir el camino. Bueno, eso ya es la acción colectiva. Y poco a poco eso se convierte en municipio y eso se convierte en estado. Entonces es necesaria la acción colectiva y los bienes colectivos para el buen vivir no solo de los pobres, de todos. Pero es una barbaridad lo que dice cierta oligarquía, no Estado, el anarquismo, no. Los libertarios, decía, son tonterías. Pero también puede ser un mensaje equívoco, quizá alguna gente entendió mal, cuando usted, por la caída de los precios del petróleo, que nos generó unos problemas graves de ingresos, usted ya lo informó, a veces no teníamos ni siquiera para cubrir la explotación petrolera por los precios a los que llegaron o a los que cayeron los precios del petróleo. Pero usted empezó a vender bienes del Estado, centrales hidroeléctricas, sopladora la vamos a tener que... No se vendió ni una. No se yo lo sé, pero lo anunció. Sí. Lo anunció. Sí, porque teníamos que enfrentar los gravísimos problemas. Y un ejemplo más chiquitito. En verdad era concesión de 30 años de sopladora. La gente un poco se desconcertó. ¿Cómo? Yo también. O sea, el Hotel Quito se vendió, es una cosa muchísimo más chiquitita. Quito, eso tenía que venderse hace rato, si eso es ilegal. O sea, alguien no puede tener esa clase de bienes, pero no lo querían soltar porque ahí se ponían, habían puestos de trabajo, había un club con piscina, con parrillada. ¿Qué hace 10 con hoteles, por favor? Entonces, sí, pero en esa pequeña... Si quiere conversarlo con Jorge Glass, cuando estábamos ofreciendo concesionar sopladora, Jorge me dijo, el rato que yo firme concesión, voy a derramar lágrimas. O sea, nadie quería hacer eso. Pero obviamente estábamos ante las dificultades más grandes de los últimos, por lo menos 70 años en el país. Uno tiene que actuar de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Pero tratar de superar estos problemas con el menor costo posible. Y el Estado tiene una gran cantidad de activos, algunos de los cuales no necesariamente lo tiene que tener el Estado, como es el Banco del Pacífico, que es un banco comercial. Vamos llegando al momento más reciente, Rafael, y no sé si quieren hacer señales o si quieren, creo que quieren proveerle... Yo creo que usted lo puso bonito, ¿no? Perdimos ingresos, fue una verdadera hecatombe.
Sí, En 2 sí. años La perdimos tormenta perfecta. 10.000 millones en exportaciones, de los cuales 8.000 más o menos eran exportaciones petroleras, que también son ingresos fiscales. Yo goberné los 2 últimos años con 0 de ingreso petrolero para el gobierno central. Y no solo eso. Tuvimos que darle a Petrocor y Petroamazonas 1.600 millones para que no quebraran, porque estaban quebrando a petroleras alrededor del mundo. La historia sabrá reconocer que cuando mejor gobernamos fue en estos últimos 2 años. Yo creo que la historia no solo lo va a absolver. El presidente también el presidente ya no absolvió, le hemos ganado 14 elecciones. Yo creo que la historia lo reconocerá, pero hay una sensación. El futuro reconocerá aún más, se lo aseguro. Y no a mí. Actuó un equipo de trabajo de patriotas Yo creo eso que firmemente. Gobernaron, supieron manejar la barca del Estado en aguas extremadamente tormentosas. Llegamos a las recientes elecciones, que probablemente han sido de las más duras. Y yo creo que es porque hay un factor adicional, que es este nuevo elemento, ya no tan nuevo tampoco, que son el mundo de los tweets, los tuiteros. Y en ese mundo, que en el fondo es mi posición, hay una suerte de dimes y diretes. Y se pierde perspectiva. Las cosas pierden perspectiva. Uno cae en ese juego. Y yo tengo la sensación que eso ha distorsionado profundamente el momento actual. ¿Usted no piensa lo mismo? Por supuesto. Pero hay lugares comunes, hay temas tabú. Entonces usted tiene que decir que no, que las redes es la máxima expresión de la libertad. No es verdad. Toda libertad implica responsabilidad. Toda libertad tiene límites. En el caso de libertad de expresión, el límite es la intimidad de las personas. La reputación, el honor de las personas son derechos humanos y se destrozan a diario, cada segundo en redes. Y tarde o temprano tenemos que enfrentar ese problema honestamente, ya no vivir de engaños sociales. Y hay esta incoherencia, ¿no? Porque ya se ha avanzado mucho en evitar la discriminación, el odio, la xenofobia a nivel de medios de comunicación. La ley de comunicación ampara al ciudadano contra esas agresiones. Pero en las redes no se ha hecho nada. El que quiere hacer algo, atentado a libertad de expresión. Dejémonos de tontería. Libertad de expresión no es mentir, no es engañar. Pero diciendo la verdad, pues no mintiendo, no engañando. De acuerdo, pero usted tiene una actividad. ¿Cuántos seguidores tiene? De como 3 millones. 3.200.000. Esa actividad suya en las redes no es a veces como paradójica, quiero decir contradictoria. ¿En qué sentido? En ese sentido, en que se da estímulo a la presencia de esos, o se estimula el dime y el direte. O sea, decir la verdad no. estimula dimes y diretes. No me refiero a eso. Pero las redes se activan mucho y las redes nos hacen perder perspectivas. Cuando hay cobardes, para los cuales su trinchera son las redes sociales. Pero si se utilizara para dar noticias, para informar, para decir la verdad, maravilloso. Eso es lo que yo hago todos los días cuando escribo incluso artículos enteros en redes sociales, sobre todo Twitter, porque Facebook yo no lo manejo directamente. Mire, acaban de aprobar en Alemania una ley para regular las redes sociales. Qué pena que tengamos que decir esto. Pero la ley que yo presenté a la Asamblea antes de dejar el mandato, la presidencia, es inspirada en la ley alemana. Qué pena que le tenga que decir esto. Porque entonces, como es inspirada en la ley alemana, entonces si es legítima, si es posible aprobarla, el provincianismo, el tercermundismo de siempre, ¿no? Pero es básicamente la ley alemana la propuesta que hemos presentado a la Asamblea Nacional. Noruega también está tratando de hacer algo. El mundo desarrollado. Pero hasta que Estados Unidos no dé la orden que se puede hacer para algunos, ¿no? Entonces, si uno lo propone, es atentado a la libertad de expresión. Cuando lo proponga Estados Unidos, es avance civilizatorio. Todavía estamos en ese tercer mundial. Es que a mí me parece que han metido mucho ruido en estos recientes acontecimientos. Y estoy ya... Porque, mira, lo que pasa es que cuando uno está en el poder, son los mediocres los que no están en el poder los que solo tienen que ganar con estos abusos. Uno solo pierde, ¿no? Tú me hablabas la otra vez de estos mediocres que se contentan si me bajaron un mensaje en el Facebook, yo no manejo Facebook, que me sacaron de un restaurante, a mí no me han sacado de un restaurante. Pero así es la mediocridad, se contentan de lo mal que le va al otro. O sea, cuando tú tienes una posición relevante, ¿ya? Siempre tienes que perder nada más. Toda la vida solamente vas a perder contra estos insultos, estos ataques, etc. Entonces, esos mediocres van a tratar de defender las únicas armas que le quedan. Pero para la sociedad es terriblemente mal. Sí. Quiero decir también, a propósito de los líderes, ya mencionábamos la importancia de los líderes mientras vamos construyendo cultura política, vamos creciendo en ciudadanía
será más fácil hacer propuestas y que la gente las siga. La presencia de los líderes es clave. Los líderes van marcando el proceso. Y este proceso de la revolución ciudadana tiene que seguir. Tiene que seguir. Yo te diría, y los líderes... Los líderes son claves, sobre todo en países poco institucionalizados en proceso de desarrollo donde hay tanto por hacer. Hay países ya, una vez, Bélgica, porque son sistemas complicadísimos, pasó como un año sin gobierno. El país siguió marchando sin ningún problema, sin gobierno. Pero eso es Bélgica. Eso te digo, un país institucionalizado, alta productividad, gente con alto nivel de educación, bueno, con muchas otras diferencias que nuestro país. Pero en países donde falta institucionalidad, donde falta capacidad de organización, donde hay productividad baja, en consecuencia somos pobres, los liderazgos son jamás imprescindibles. Yo creo que nadie es imprescindible, pero necesarios o por lo menos altamente deseables. Y el suyo sigue siendo importante en el Ecuador. Bueno, quiera o no, o sea, tenemos un rol. Sí, de acuerdo. Yo creo que la gente lo reconoce así. Ahora, lo importante es que si uno tiene esa capacidad de liderazgo, que para algunos los mediocres es caudillismo, autoritarismo y tanta tontería. Esos son los mediocres. O sea, los mediocres, la felicidad de los mediocres es intrascendencia. Y el que trasciende, entonces hay que caerle con todo para igualar a los mediocres, ¿no? Su única forma de sobresalir es hundiendo a los demás. Y no lo han logrado. Pero lo importante es un buen liderazgo, hacer crecer a los demás. Tratar de institucionalizar el país para que ese liderazgo sea cada vez menos necesario. Eso es lo que hemos tratado de hacer cada segundo de los 10 años, lo que tratamos de hacer cada segundo de los 10 años que estuve en el gobierno. Pero hoy también se necesita liderazgo. Ese liderazgo, lo siento mucho porque le sigue cargando de responsabilidades a usted mismo, si es líder. Es que cuidado, ¿eh? El único liderazgo no es el presidente de la República. No, yo lo sé. Se necesita liderazgo empresarial, liderazgo social, liderazgo cultural, liderazgo en muchos sectores. Pero ¿por qué hemos llegado a este punto, Rafael, en donde hay leninistas, o sea, el nuestro, el criollo, porque hace poco habló usted del otro, de Lenin, el filósofo, y hay correístas? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Ojalá que no haya ningún correísta. Yo siempre he tratado de evitar la personalización, y lo que más ha abonado para eso es la misma prensa, el correísmo. La verdad es que nunca encontramos. Pregúntele a Vinicio Alvarado cuántas veces le dije, por favor, busca otro nombre para llamarnos, aliancista, sonaba horrible, revolucionario, bueno, es muy general. Pero no le llames correísta a nadie, porque eso es personalizar un proceso que va mucho más allá de una persona. De igual manera, creo interpretar el pensamiento de Lenin. Lo que menos le debe gustar es que haya gente que se llame leninista. Lo que hay es, digamos, desacuerdos normales en un movimiento democrático. Lo acaba de decir Lenín Moreno en un encuentro con partidarios, con gente de Alianza País. Lo acaba de decir. Sí. A mí no me asusta la diferencia que hoy tengo. A mí tampoco me asusta. Me asusta cuando se pasan ciertas líneas rojas, cuando se legitiman cosas que no se pueden legitimar. Usted puede llamar al diálogo a muchas personas, pero yo no puedo olvidar que esos gobiernos desaparecieron a nuestros jóvenes. Usted debe saber con quién se sienta a la mesa, si no está legitimando el pasado. Y usted no puede pactar con Bucaram. Y perdóname, hay un pacto con Bucaram al cual le han dado CENEL, el viejo país. Nosotros nacimos, Alianza País, la Revolución Ciudadana, nació para luchar contra ese viejo país. El país de las componendas, el país de los repartos. Es inaceptable que eso ocurra nuevamente. Pero hay líneas rojas que no pueden dejarse pasar. Sí, pero me acaban de pasar un texto que corresponde a Lenin, soviético, Lenin. El ruso, el soviético, el de la revolución bolchevique, que decía... a veces hemos tenido que dialogar con aquellos que fueron nuestros enemigos y dialogamos simplemente porque no los hemos podido abatir. Pero es obvio. Esa es la realidad política. Pero es obvio, pero jamás va a olvidar quiénes son, pues. Entonces no lo va a llamar como que si tiene la respuesta y viene un diálogo Bucaram a decirnos cómo luchar contra las drogas. Ese muchacho malcriado, ¿qué va a saber de eso? Además que se pasó mintiendo toda la campaña. Pues si supiera no tendría que mentir. Una cinta vitera, otra mentirosa compulsiva, que de los 6 años nuestros chicos consumen drogas, por el amor de Dios. Juegan con cosas demasiado sensibles. Que la tabla de droga es la que ocasiona que se consuma droga, por el amor de Dios. La tabla de la droga es recomendada por Naciones Unidas. Es para diferenciar entre el consumidor y el traficante. El problema de la droga es otro. En 2010 apareció una droga de muy bajo costo llamada H, que está al alcance de nuestros jóvenes por su bajo costo, y el cartel de Sinaloa pues inundó América Latina con esa porquería. Pero juegan con cosas demasiado sensibles. Entonces, usted puede dialogar con los enemigos,
pero sin olvidar con quién está sentado a la mesa, sin legitimar a ese enemigo, o por último, ahí sí, depende de la relación de fuerza, si ya tiene el compromiso de ese enemigo para cambiar de actitud. Pero yo jamás, o sea, el diálogo con principios, yo jamás dialogaría, por ejemplo, si cuando Lenin era mi vicepresidente, con un tipo que estuviera insultando a Lenin todos los días, como hacen los Bucaram, con Jorge Glass. De acuerdo, pero son momentos políticos. No, son cuestiones de principios, perdón. No son momentos políticos. Eso es cuestión de principios. A los principios nunca se renuncia. Por supuesto. Estoy de acuerdo. Preferirme a la casa. De acuerdo, pero usted es en el sentido griego, son politicón, ¿no? En el sentido griego, el animal político. Eso no feo. El problema es que hay muchos políticos animales, pero bueno. No, pero esto es político. Tiene barra. Esto es político. ¿Saben qué es verdad? Esto es político. Y para un político esto debería de ser... Eso es un error de Rafael, Javier. A ver. ¿Cree que la política es un vacío donde no hay valores, donde no hay principios? Por favor. Política es buscar el bien público. ¿Ya? Y para buscar ese bien público, lo primero es el bien moral. En consecuencia, no puedes sacrificar principios. Y Lenín Moreno... Tú no puedes pactar con un Bucarán. Peor, darle a una de las empresas que más factura. ¿Tú crees que los Bucarán van a CENEL para lograr más eficiencia y servir de mejor manera al pueblo ecuatoriano? ¿O para saquear lo más rápidamente posible CENEL y la República? Pero no nos engañemos, por favor. Lenín Moreno no está buscando el bien público de la sociedad ecuatoriana, continuador de la revolución. Probablemente, a su manera, pero yo creo que es un camino equivocado. Mira, la fórmula del éxito no la conozco, pero el fracaso es tratar de contentar a todo el mundo. Y sí, yo tengo que expresar, lo he dicho ya en otras oportunidades, mi desazón, mi dolor, si cabe el término, porque es clara la estrategia de diferenciarse de mi gobierno, diferenciarse de Correa. Y para eso se ha caído, yo creo, en deslealtades y en mediocridad. Porque si yo quiero ser diferente, no tengo que andarlo anunciando, no tengo que andarlo marcando, sino mi accionar le va a demostrar a mis mandantes que tengo otro estilo. Pero no va a ser del estilo de gobierno la forma y el fondo. No es que lo primero que va a ser llamado a medio de comunicación es decir que todo es un problema de flujo de información. Cuando hemos sido insultados, nos han tratado de desestabilizar, etc. No voy a coger el discurso de la oposición de la lucha contra la corrupción y decir que todo es corrupción, que empezó a investigarse recién el 24 de mayo, que hay que llamar a la ONU, a la Comisión Anticorrupción. Cuando esto ocurrió en 12 países, está funcionando el sistema de justicia, están avanzando las investigaciones. ¿Tú has escuchado a Lenín decir en algún momento, yo he sido 6 años vicepresidente del gobierno anterior y jamás toleramos un solo caso de corrupción? No, es como que sí, no es su problema. Son cosas que hieren profundamente. Y dos líderes no pueden charlar entre ellos. Hemos charlado y hemos manifestado nuestras diferencias, pero bueno, Lenín tiene otra forma de pensar, de accionar, y creo que tiene muy mala asesoría. Rafael, yo pienso también que a veces el abatimiento, y no quiero hacer una reflexión que no tome seriamente en cuenta ese problema, ¿no? Del abatimiento, del desengaño, de la decepción, pero lo está poniendo en situación de desventaja, es mi punto de vista. ¿A quién? A usted. ¿Qué cosa? La sensación de abatimiento. Y Rafael Correa es el responsable de 10 años, 4 meses del gobierno de la Revolución Ciudadana. Rafael Correa, que se va a ir a vivir a Bélgica, que falta poco, 10 de julio, ya la gente lo sabe, ¿no? Acá hubo muchísima gente afuera del canal. Supongo que en el aeropuerto el 10 de julio va a haber mucha gente, así que ya no podemos... No, por favor, le agradezco mucho, pero quisiera partir calmadamente con mi familia. Se va el 10 de abril, el 10 de julio a Europa, pero tengo la sensación, no sé por qué, de que Rafael Correa se va como abatido, y me parece que Rafael Correa tiene que irse por la puerta grande, la puerta más ancha posible. Gracias a Dios y al pueblo ecuatoriano, sin buscarlo, porque el Evangelio dice la puerta estrecha del camino, ya estuvo esa puerta grande, o sea, hemos vencido, salimos invictos, no hemos perdido una elección. Y bueno, creo que la despedida en asamblea lo dice todo. Los centenas de personas espontáneamente viniéndome a recibir a este canal. O sea, es otra cosa. O sea, es no diría decepción, pero sí desconcierto, dolor de ver cómo la estrategia de diferenciarse de nosotros, cómo pareciera ser que la oposición era la que tenía la razón, cómo desaire tras desaire innecesario. O sea, quiere pactar con la CONAI y le deseo buena suerte.
¿qué necesidad tiene de decirle lo primero, 100 años la sede que nosotros disputamos con la CONAIE porque rompieron totalmente el acuerdo? Si tú ves ese acuerdo, ¿ya? Dice que no se puede hacer actividad política pues en esa sede. Y hacían lo que le daba la gana y se creían por encima de la ley. Ese es otro problema. Jamás se ve el fondo, se ve lo superficial. ¿Creen que eso lo discutir con la CONAIE? No, es respetar la ley. Y la ley es para todos y hay gente que se cree por encima de la ley. Entonces, te doy otro ejemplo. Sí. Yo confío en los policías y militares para mi seguridad y no voy a utilizar el cuerpo de seguridad civil. El cuerpo de seguridad civil no existe. Hay 10 años para formarlo. O sea, él tenía que seguir con la protección policial. ¿Para qué dice esas cosas? Para hacernos quedar como tontos. No es correcto. No, imagínate que vuelva en el año 2021, que no es mi menor intención. Así que no tomen valeriana los sufridores, ¿ya? Duerman tranquilos nomás, ¿ya? Pero entonces lo primero que hago es, y no habrá diálogo con los corruptos, confrontaremos a estos sinvergüenzas, y le echo lodo al enemigo. ¿Qué necesidad tengo de eso? Actuaré como creo que voy a actuar, sin necesidad de ¿cómo te diría? De legitimar lo anterior. Entonces, aquí hay una estrategia muy clara de diferenciación. Y yo también te quiero dejar muy claro que yo me quiero diferenciar del actual gobierno porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo y el pacto con Bucaram es impresentable, es intolerable. Ojalá se corría lo más pronto posible porque sería regresar al viejo país. Pero la pena para la sociedad ecuatoriana, para aquellos que como estuvieron aquí afuera del canal, y yo no sé si seguirán ahí, la pena para ellos y lo que ellos representan, muchísima gente, es que se puede desvanecer la cuestión de la revolución ciudadana, que el movimiento país se ha debilitado mucho, que no tiene unos mecanismos para resolver estas diferencias. Bueno, mecanismos hay, pero si no se quieren resolver las diferencias, jamás voy a estar de acuerdo, te insisto, con la estrategia de diferenciarse de sus propios compañeros, todas las desautorizaciones que hemos sufrido, los ataques a proyectos emblemáticos. O sea, se llama a conversar a todo el mundo. A Dalo Bucaram se le llama para que nos asesore sobre la lucha antidroga, que yo mismo la lideré. Pero de repente se cuestiona a Yachay y no llaman a René Ramírez, a Andrés Arao, no me llaman a mí, a Guillón Long, a toda la gente que está involucrada. Entonces son contradicciones incomprensibles. Y te insisto, yo prefiero irme del país, estar tranquilo en Bélgica con mi familia, escribir, hacer un poco de reflexión política, conceptual, ¿no? En cuanto a la política ecuatoriana, pero son cosas, contradicciones que no se explican, no se explican. No estoy en absoluto de acuerdo con esto de dialogar con todos sin saber con quién te sientas a la mesa, sin principio. Entonces dialoguemos con los femicidas, dialoguemos con los curas pederastas. Hay que dialogar con todos. No, pues esto tiene límite. Y que me digan que esa es una expresión de amor, que no cuenten conmigo para el odio, conmigo tampoco. Pues no cuenten tampoco con claudicación. Y la indignación también se puede dar por amor. No, la indignación frente a los sepultureros de nuestro país. Rafael, yo me voy a arriesgar un poco más. Esta es una conversación que sobre todo está sustentada en absoluta franqueza, honestidad intelectual. Si no doy para más, simplemente no doy para más, pero honestidad intelectual la intento. Está aquí Marcela Anguiñaga, está en esta sala. Viste, te pones nervioso cuando hablé de Marcela, ya me mojaste. ¿Lo pusiste nervioso, Marcelito? Está aquí ella es una política. Y esta tarde ha hecho unas declaraciones con las que yo tampoco estoy de acuerdo, por la forma. Porque convoca a los medios para decir, no estoy, o bueno, delante de los medios, Marcela me está apuntando que no los convocó, pero estaba delante de los medios, dice, no estoy haciendo una acusación, quiero hacer solo una indagación. Pero no es ese el mejor escenario. ¿Para hacer qué? Sobre el problema de haberles entregado el CENEL a los Bucaram. Pero si estamos para indagar, no será frente a los medios, Rafael. Yo mismo escuché de usted que hay que dirigirse a la gente, no a los medios, porque si no ellos celebran nuestras contradicciones. Sí, pero nunca dije que algunas veces uno se dirige a la gente por los medios. O sea, hay que dirigirse siempre a la gente, pero algunas veces el método para hacerlo es por los medios de comunicación. Digo, con esto lo que quiero decir, con todo el respeto, yo no quiero ganarme la enemistad de Marcela Anguiñaga, lo que quiero decir con esto es que hay que buscar los escenarios adecuados para ventilar estas diferencias. Se han buscado y hay la sensación en gran parte de la militancia de que ganó la oposición, que se cogió el discurso de la oposición en todo.
Mira, lo del país dividido. ¿Acaso eso no decía la oposición? ¿Por qué el país dividido? Porque siempre fueron derrotados. Que ahora hay diálogo. Te da a entender que antes no había diálogo. ¿Cuánto hemos dialogado? Pero si los empresarios siguen siendo evasores, tienes que ponerle una nueva fórmula de impuesto a la renta. O sea que ahora sí es momento político para que los empresarios trabajen tranquilamente. O sea, antes no trabajaban tranquilamente. Vamos a ir... Y él lo dice en una inauguración de una inversión que empezó hace 2 años en nuestro gobierno. Entonces, se adopta el discurso de la oposición. Duele eso. O sea, es como que si la oposición tenía razón y los 10 años de lucha, arriesgando hasta la vida, ha sido por tontería. Eso es inaceptable. Bueno, yo lo que quiero decir es que uno desea que, por el bien de la sociedad ecuatoriana, se encuentren caminos de diálogo. Yo también le deseo el mayor de los éxitos al gobierno del compañero Lenin, mi amigo Lenin, que creo que es una buena persona. Pero una persona puede estar totalmente equivocada o puede estar yo totalmente equivocado. Es clara la estrategia de diferenciación. La forma se hizo fondo. Cambio de estilo. Lo repitieron 500 veces para dar a entender que a nosotros no nos gustaba el diálogo, era solo la confrontación, la división, y aceptar todo lo que decía la oposición, de sacar la tabla de droga, de que los medios de comunicación solo era un problema de flujo de información, que vean los ministros a informar a los propios medios, la lucha contra la corrupción, que todo ha estado tan mal que somos el único país que necesitamos las Naciones Unidas, Comisión Anticorrupción, haciéndonos quedar como ineptos a todos cuando él sabe cómo hemos avanzado en la lucha contra la corrupción. Yo quiero decir esta noche, yo también me quiero diferenciar. Ya, yo no coincido con el diálogo de sordos con todos, sin principios, no coincido con el pacto con Bucaram, ¿no? Y también quiero marcar esa diferencia. Yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, porque por supuesto yo no los represento, no tengo ni siquiera una encuestadora de última categoría, no tengo ni siquiera una muestra para intentar representar a la sociedad ecuatoriana, pero sospecho que la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana reconoce todo lo que ha hecho Rafael Correa. Por eso hemos ganado. En estos 10 años. Pero, te insisto, o sea, esta estrategia de diferenciación no es correcta y es bastante mediocre. Y es explícita. Tratar de diferenciarse en todo. Entonces, si Correa hizo A, hay que hacer B. Y si la oposición propone B, hay que aceptar B. O sea, no se entiende. Vamos cerrando, Rafael. ¿Qué está leyendo? Mire, eso es lo que hizo Lucio Gutiérrez, recuerda. O sea, qué decepción, ¿no? Después de tanta lucha, un tipo de clase media vence al hombre más rico del país, Álvaro Noboa, con el apoyo de los indígenas, una propuesta progresista. Y yo recuerdo su discurso, primer discurso, qué decepcionante que fue, lo que diga, bueno, esto es como un partido de fútbol, ya se acabó el partido de fútbol, entonces todos unidos, no tenemos ninguna diferencia. Entonces, ¿para qué tantas luchas en las elecciones? Y recuerden que Gutiérrez se cayó por el pacto con Bucaram. Y luego los de Sociedad Patriótica en Montecristi también hicieron de todo. Sí. Recuerdo cuando... No se puede legitimar ciertas conductas. Y no es verdad. Eso es que como somos gente de paz, dialoguemos con todos y mientras siguen insultando a nuestras compañeras, siguen insultando al vicepresidente. Y te insisto, lo de pacto con Bucaram, o sea, volver ese país al reparto, y hay algunas cosas que se han repartido, pero al menos a gente que apoyó una campaña, etcétera, ¿no? Movimientos políticos que se pueden considerar serios. Pero darle Cenel a Bucaram, ¿quién se va a engañar? ¿Es que los Bucaram van a ir a Cenel para servir mejor al pueblo ecuatoriano o para saquear Cenel? Eso es impresentable. Entonces yo también quiero marcar mi diferencia con respecto a estas inconductas políticas, porque no se pueden llamar conductas políticas. Cenel es la Corporación Nacional de Eléctrica. Si la memoria no me falla, es la segunda empresa pública que más factura. ¿Después de cuál? Petroamazonas, probablemente. ¿Y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en qué lugar está? Viene después de Cenel. Ajá. Son las más poderosas. Sí. Y tenemos ahí un pool de empresas públicas que son muy poderosas. Y recuerden, ¿no? Ahora que nos hablan de lucha contra la corrupción, ¿cómo molesta eso, no? Porque la única herencia que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra integridad y hemos arriesgado hasta la vida en la lucha contra la corrupción. Y te insisto, ¿no? A mí sí me gustaría escuchar a Lenin que dijera, yo estuve 6 años vicepresidente de Rafael y de este gobierno, del gobierno anterior, y jamás toleramos un caso de corrupción, pero hasta ahora lo escucho. Y por el contrario, adopta el discurso de la oposición de todo ha sido corrupción, todos somos sospechosos, todos somos culpables hasta que se muestre lo contrario, llamen a la ONU, llamen a los bomberos, llamen a la Comisión Anticorrupción, haciéndole el juego a la oposición. Son cosas que realmente molestan, pero en todo caso son 10 años de arriesgar hasta la vida. Acuérdate
Ahí hemos encontrado una serie de videos donde en cada reunión con empresarios decía, denuncien si alguien les propone una coima. Y si ustedes dan coima, serán sancionados si se lo descubre. Tuve que declarar a Petroecuador en emergencia, ya se olvida. Meter la marina, porque todo era podredumbre. ¿Ya? Se limpió toda esa corruptela institucionalizada, registro civil, aduana, migración, telefónica. Y queda esta corruptela que queda en el Vaticano, queda en Europa con el caso Siemens, queda en otros 11 países de América Latina y del África, pero solo aquí es que llaman a la ONU, solo aquí es que hacen Comisión Anticorrupción y solo aquí es que hacen aparecer que el 24 de mayo se luchó contra la Y corrupción. en cuanto a arriesgar hasta la vida, hay que recordar tan solo el 30 de septiembre de 2010. Sí, pero ¿tú crees que no arriesgar la vida a incautarle las 200 empresas a los Isaías? Es gente mala que te puede mandar a matar. ¿Qué otro gobierno hizo eso? Usted se ha hecho muchísimo, pero la memoria es frágil. Me preguntaba qué estaba leyendo. Sí. Un libro complicado. La razón populista, de Ernesto Laclau. Bien complicado. Pensador argentino. Sí, pero habla de semiótica, de cosas que no domino, psicología de masas. Sí, pero recupera el concepto de populismo. Sí, pero me obligo a leerlo precisamente por aquello. No es lectura que elegiría por placer, ¿no? Y a mí me gusta leer muchos libros a la vez, entonces por ahí hay algunos otros. ¿Y novela? ¿Literatura? No es mi género literario favorito. La novela histórica sí, bien hecha. La última novela que leí me parece que es Manuela de Tania Roura. Pero Nuestra prefiero... Manuela. ¿Ah? Nuestra Manuela. Prefiero el relato o novelas históricas bien hechas. ¿Y hay algún o los análisis contemporáneos, las obras de Joseph Stiglitz, etc. Noam Chomsky. ¿Y algún ecuatoriano por ahí? Bolívar Echeverría. Bueno, sí, pero Alfonso Rumazo González, ¿no? Fue ecuatoriano, pero vivió toda su vida en Venezuela, pero tiene obras maravillosas sobre Bolívar, Manuel Sáenz, Sucre. Me gusta mucho leer sobre eso. Ajá. La historia. Sí. Biografías. Bien hechas. De ahí se aprende mucho. Sí, por supuesto. Ajá. Pero de la literatura también se aprende mucho. Claro, pero nuevamente te digo, son placeres que no son tan urgentes, ¿no? Más que placeres, son opciones que no son tan urgentes de utilizar o de atender. Entonces prefiero, y cuesta eso, porque yo leo mucho, pero muy pocas veces por placer, ¿sí me explico? Sí. Sino por informarme para prepararme mejor y poder responder mejor a mis obligaciones. Por suerte hay hoy los flash memory y todos esos aparatos, pero si no, llevarse todo el cancionero de la música ecuatoriana a Bélgica hubiese sido una... Pues sí me lo estoy llevando. Sí, tengo un disco duro con... Claro, por eso. Sí, cuántos miles de canciones. Sí. Es real eso, que se sabe todas las letras de todas las canciones. No todas. Entonces si me preguntas la segunda estrofa del himno a los bomberos de Chunchi, también te la cantan. ¿Por qué? ¿Por qué, digo? Porque siempre me han gustado las peñas, siempre me ha gustado la música y no tengo tan mala memoria para esas cosas. Para otras cosas, soy capaz de memorizarte una canción si la escucho solo una vez. Para eso tengo buena memoria. Pero yo tengo que tener un asistente solo para que me recoja el iPad cada vez que se me olvide. O sea, yo olvido todo, llave, gafas. ¿Y el gato se va para Bélgica? Sí, no, yo, todo un trámite. Costó como $800 vacunarlo, chip. Hay que llevarlo a inscribir al aeropuerto. No, pero también me refería al gato que ponía las canciones en las sabatillas. El otro gato, sí, no, pues sí. No lo he visto. Yo decía, lo va a vacunar al gato. Un abrazo al gato. Sí. Bueno, probablemente le hace falta. Al Maggi tampoco lo he visto. Mira, ahorita que siempre preguntan qué extraña la presidencia, los amigos, ¿no? Ajá. Los colaboradores. ¿Y en Bélgica cuál es el proyecto? Digo, la familia del principal, probablemente. Y en esta enormes inquietudes suyas, ¿cuál va a ser el proyecto? Quehaceres domésticos. Sí. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. No, mira, ya tengo varias propuestas incluso de cátedra, pero una sola vez por semestre y el resto por internet, y conferencias. Obama cobra $400,000 por una conferencia. Sí. Algunos pagan muy bien por las conferencias. Entonces estamos creando el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro y vamos a hacer la Fundación Eloy Alfaro para coordinar las conferencias, hacer pensamiento político. Pero ya Alianza País tenía el Instituto de Pensamiento Político, entonces la fusionamos, va a ser independiente Alianza País y va a ser Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro. Vamos a tener análisis económico, vamos a tener análisis político, básicamente encuestas, coordina mis conferencias y publicaciones, si es posible una revista trimestral, cuatrimestral, y generar pensamiento político y económico. Eso es importante. Entonces yo
Bélgica pues contribuiría a todo aquello. Y si nos va bien, abriremos oficinas en Bruselas, veamos cómo nos va. ¿Y a Ecuador cada qué tiempo volver? O sea, si me invitan a una conferencia, algún evento, ¿no? En noviembre estaré en Colombia, ya me invitaron a una conferencia. Tengo muchísimas invitaciones en todo el mundo, ¿no? Para conferencias. Y ese es un mundo que a usted le fascina. Por supuesto. Sí, a mí me gusta la academia. Me gusta transmitir ideas, no me gusta hablar, me gusta decir. Algunas son gratis, las conferencias, muchas de ellas son gratis. Pero cuando es un seminario pagado, una institución poderosa, una petrolera que tiene una conferencia, por supuesto que se cobra. Este libro debió salir muchísimos años antes. ¿Sí? Todo se trastornó con el Ministerio de Finanzas de Alfredo Palacio, que ahí empezó esa carrera política. Y usted dice, pero me ayudó mucho esos 3 días que tuve que pasar obligadamente descansando en Cuba. Sí, esta es una recopilación de artículos que había hecho de finales de los 90, ¿no? Y pude pues darle una armonía, ponerlo en conjunto y hacer un libro, pero me ayudó mucho esos 3 días aislado en Cuba. Ajá. Y en la cama, pues no, podía trabajar todo el tiempo. Continuando con lo anterior, ya sin bromas necesito trabajar, ¿no? Porque pese a que uno tiene una pensión vitalicia, allá tengo que alquilar casa, porque yo tengo un pequeño estudio, pero es para 2 personas, no entramos con Miguelito. Mi hija tiene beca, pero... ¿Cuál de las dos? Las 2 tuvieron beca, pero una acabó la carrera y quiere hacer otra maestría, la mayor, lo cual es una buena noticia, porque se me venía un año zumbao. Íbamos a estar nosotros en Bélgica y en Ecuador. Pero decidió hacer una maestría en agroecología en Bélgica, pero ya no es beca, ya no tiene beca. O sea que la familia se vuelve a juntar. Sí, gracias a Dios, por eso los motivos para ir a Bélgica. Pero déjame acabar de contarte. Y entonces, la maestría es barata, pero va a tener que vivir en la frontera con Luxemburgo, otro arriendo. Y Anne-Dominique tiene su beca del gobierno francés, pero ya le toca el último año en París. Los departamentos son uno de la cara y la mitad del otro. Entonces me va a tocar dar. Y no me alcanza, tengo que trabajar. Dando conferencias. Entre otras cosas, ¿no? También estoy haciendo un par de libros, un poco más, como 5 libros. Que se terminarán pronto esos libros, ¿no? ¿Y será Random House? Ojalá. El uno se llama El Enigma del Desarrollo, es más o menos la idea que te decía, porque América Latina no se desarrolló y América del Norte sí. El otro es sobre mis queridos amigos de la prensa, ¿no? Sobre la libertad de prensa. Es terrible. El poder sin contrapoder. No sé si lo leí hoy o ayer en El Universo, pero se preguntaban, ¿dónde estará María Duarte? Porque tiene que comparecer a la... Esa es la miseria humana, ¿no? Y hoy día... Tania Tinoco incluso dijo que ella estaba fuera del país. Y hoy día, primero está invitada mañana con Carlos Rabascal en ¿cómo se llama? El Pensamiento Crítico. Perdón por olvidarme del programa. Ella está invitada. Y yo no lo podía creer. Estaban diciendo que está desaparecida, que no... Esa es la miseria humana. Desconocido. Y eso es todos los días, sembrar incertidumbre, duda, difamar, todos los días. Y le llaman eso libertad de expresión. Lo último que quería decir con respecto a este libro, que si yo hubiese sido su editor, jamás hubiera aceptado No es el primero que me lo dice. Yo escogí el título y me encanta el título, pero ya alguna vez me dice, no era un título muy comercializable, ¿no? Muy vendible. No sé a qué te refieres de que no estás de acuerdo con el título. Es demasiado largo, muy poco, convoca muy poco el título. Yo creo que se ha pegado el título. Me gusta el título, el poder de Banana República, la no república. Es difícil ganarle una discusión a usted. No he dicho que sí me gusta. No estamos discutiendo, he dicho que sí me gusta. ¿Dónde está la libertad de expresión? Bueno, finalmente agradecerle profundamente esta aceptación a esta conversación, a este diálogo. Váyase por la puerta grande, Rafael Correa Delgado. Gracias a Dios, Javier, y al pueblo ecuatoriano me fui por la puerta grande, pero nunca me ha interesado eso. Me ha interesado servir a mi patria. Tampoco es como Carlos Julio Arosemena, no me importa el dictamen de la historia, a mí sí me importa. Y más bien me acerco a Fidel, que dice en su alegato por el cuartel Moncada, dice: la historia absolverá. Yo creo que el presente ya ha reconocido todo lo que hemos hecho por la generosidad del pueblo ecuatoriano, pero lo reconocerá aún más el futuro. Nunca me ha interesado trascender, pasar a la historia, ni nada de eso. Solo me ha interesado servir. Sí. Pero gracias, insisto, a Dios y al pueblo ecuatoriano ha sido reconocido ese trabajo. Váyase con esa grandeza y no enredado en los dimes y diretes. Yo no me enredo en los dimes y diretes, pero hay cosas que claman al cielo. Y te insisto, tal vez retomaste el tema, pero así como han buscado diferenciarse en mi gobierno, yo dejo muy claro que me diferencio de este gobierno,
porque yo no creo en el diálogo por el diálogo, en legitimar gente que ha hecho mucho daño al país, que insulta a nuestros compañeros, y obviamente jamás podré aceptar un pacto con lo peor de la política ecuatoriana como lo buscarán, y más aún con estos espacios de poder, que no es solo de poder, es de saqueo, como otorgar CENEL a esta familia y a estos partidos. Que haya suerte, Rafael. Muchas gracias. Mi última aparición en público. Mucha suerte. Yo parto el día lunes. Un abrazo a mi patria, mi gratitud eterna y compromiso con mi pueblo. Y por Dios, cuiden al país y no permitan que se pierda todo lo ganado. Y lo mejor que se le desea a un viajero es un viaje seguro. Muchas gracias. Y para Ann, viaje seguro, y para Miguel, viaje seguro. Muchas gracias. Le reitero ese agradecimiento, A ustedes. Rafael. Gracias a todos. Ha sido todo en esta entrega de Palabra Suelta, edición especial, mucho más tiempo. Espero que todo el mundo la haya disfrutado, y aquellos que no la lograron disfrutar, que por lo menos planteen un debate y una reflexión de altura. Como siempre, al final le agradecemos la compañía. Pásela bien.